Misión para la paz y el entendimiento en la Araucanía, en la macrozona sur. Primero, saber que esta fue una comisión diversa que tomó todo el arco político, que tuvo varias prórrogas, que fue liderada también, ¿no?, por figuras como Francisco Guanchumilla, senador, y también, ¿no es cierto?, por Alfredo Morena, ex ministro de Desarrollo Social, fue canciller también del expresidente Sebastián Piñera, pero que conoció muy bien la zona y que en algún minuto también, ¿no es cierto?, desplegó un plan en la Araucanía que fue, ¿no?, finalmente, ¿no es cierto?, fue truncado por la situación ahí de Camilo Catrillanca, su asesinato. Esto significó un trabajo muy intenso, se fue prorrogando, pero finalmente se entregó. Y aquí tenemos los otros aspectos. Uno, que se señala que no hay unanimidad, que esto está significando una complicación porque el documento fue aprobado por 7 de los 8 integrantes, pero también porque tuvo una baja. Hubo también, ¿no es cierto?, la renuncia, la salida más bien de la senadora con quien vamos a hablar esta mañana, Carmen Gloria Aravena, senadora por la Araucanía, que ha renunciado también a su partido, al Partido Republicano. Muy buenos días, Gerardo Gómez, Claudia Álamo. ¿Cómo le va, senadora? Hola, senadora, muy buenos Muy, días. muy buenos días, Ahí la vemos. Claudia y Gerardo. Perdón la larga de la explicación, pero creo que hay que hacer el contexto porque es importante también para la ciudadanía como retomarlo. Tenemos tanta información sobre Sí, Sí, así que no gracias, hay ningún problema. Gerardo. Bueno, para comenzar, ¿por qué firmó usted para apoyar las conclusiones? Mira, el trabajo fue largo, 2 años intenso, 500 horas efectivas, voluntarias, jueves y viernes. Eso es un contexto importante. Yo soy ingeniero agrónomo, magíster y varias cosas, pero lo más importante es que llevo casi 30 años trabajando en la región de la Araucanía, con comunidades indígenas, con empresarios, con el sistema público y privado. Y la verdad es que de todas las comisiones, esta entra en un espacio un poquito más profundo que tiene que ver con las cosas que nos pidieron. Nos pidieron específicamente un catastro de tierra, cuánto es lo que se ha entregado, cuánto es lo que se debe, y una forma de poder dar cumplimiento a lo que el Estado de Chile ha comprometido a través de la ley indígena, que según nuestros cálculos, así como vamos, debiéramos demorar 100 años en dar cumplimiento a todo lo que hoy día está comprometido. La ley, lamentablemente, quedó, en mi opinión, con un error que implica que exponencialmente todas las generaciones futuras tendrían derecho a tierra, considerando un desmedro del título original de Merced. Eso hay que cambiarlo, porque en estricto rigor solo hoy día se deben alrededor de 350.000 hectáreas que ya tienen un certificado de aplicación, o sea, de compromiso del Estado de entrega de tierra, y todavía hay en proceso alrededor de 1.200 comunidades indígenas. Entonces, lo que aquí se hizo primero es trabajar en un catastro que nos demoramos casi un año en ordenarlo, y por otro lado buscar una manera práctica de poder dar cumplimiento a un Ya, proceso, pero pero cerrarlo usted, porque... usted mencionó algo clave ahí, algo vital, que es lo de la entrega de tierras, que queda mal cerrado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Totalmente. Ya, pero ¿por qué firmó a favor? Entonces, no, eso no lo entiendo. No, todo lo contrario. Lo firmé a favor porque la solución para cambiar esto es justamente la propuesta que estamos nosotros entregando. O sea, de lo contrario, en 30 años más vamos a tener el doble de deuda, Ya. 8.000 millones de dólares vas a tener tú en 30 años más en el país si es que no cambias la ley. Lo que nosotros estamos proponiendo es hacer un cierre de esto a través de una entrega que Entiendo. dure 15 años, no 100, y que se cierre el capítulo de entrega de tierras en Chile. Ahora, varias cosas, senadora. Yo quiero que sigamos yendo al fondo de las propuestas que hace esta comisión, que se la debe entregar al presidente, pero siempre hemos sabido, y esto o sea, esto no es ahora, no es el gobierno anterior, ni tampoco el anterior, este es un arrastre histórico. ¿Qué las hace pensar que esta comisión podría realmente aterrizar en soluciones que sean aceptadas de lado y lado? En soluciones que puedan ser transversales respecto de asumir que entonces aquí se abrió un camino de entendimiento de verdad y de paz. ¿Solo porque se tomó el tema de las tierras? ¿O es porque hay también propuestas nuevas que van a permitir, digamos, que la zona que es álgida y caótica cada tanto pueda retomar un camino de encuentro? ¿Qué le hace pensar que puede pasar con A ver, eso? lo primero es lo de las tierras, lo segundo
es que hoy día yo particularmente he propuesto una ley de compensación y reparación de víctimas de violencia, que son miles de familias que hoy día siguen esperando, digamos, una respuesta del Estado frente a quemas, asesinatos y todo lo que ustedes han tenido que contar de la macrozona sur. Eso es lo segundo. Y lo tercero, lo que me hacía pensar, hoy día ya no lo sé, es el hecho de que esto se firmó transversalmente por todos los partidos políticos, lo que implica que hay cierto consenso que el tema hay que abordarlo. Ahora, no hay soluciones perfectas, eso yo lo sé, yo trabajo en legislación, así que es mi pega, pero sin embargo, a mí me preocupa lamentablemente la época en que se entregó esto, porque es una época quizás la peor, ¿no? Donde hay campañas políticas, hay un ambiente que no es el propicio, y además una política en Chile hoy día muy desde las trincheras, muy desde lo que piensa el otro, pienso en contra. Entonces no hay un análisis técnico más reflexionado, sino más bien una apreciación de algo que ni siquiera han visto, porque no, el documento final todavía no es público. Ahora, usted renunció al Partido Republicano. Digamos, una cosa usted dice, bueno, lamento que esto se esté discutiendo en un año electoral, porque finalmente se politiza algo que debería haber tenido mayor pragmática, ¿no? Por el trabajo que hicieron en esta comisión. Pero ¿por qué se va usted del Partido Radical? ¿Usted tenía una orden de partido de votarlo en contra? Sí, efectivamente. Yo le fui presentando al partido los avances, y en ese contexto hace ya un mes se me planteó que de aprobar el proyecto, la propuesta, porque es una propuesta, no es una ley, yo tenía que renunciar al Partido Republicano porque ellos no estaban de acuerdo con la propuesta y no era el tiempo para presentarla ni nada. Ahora, obviamente, cuando se firmó este acuerdo por el Partido Republicano, se debió evaluar que era año eleccionario en que se iba a entregar, si estos eran los plazos que estaban definidos por decreto. Pero bueno, en fin de cuentas, cuando tú profesional y políticamente has trabajado 2 años, te has reunido con más de 5.000 personas, has escuchado a todos y has hecho un trabajo serio, sería muy poco correcto que yo hubiera rechazado solamente por no perder un cupo electoral y por quedar bien con el partido. Eso no lo hubiera hecho jamás. O sea, primero es un tema digamos, de ser recto, y sobre todo mirando que hay temas de Estado que hoy día están pendientes como este, que son más importantes que yo, evidentemente, porque yo además hoy día estoy en la Araucanía, trabajo acá toda mi vida y sé que este es un problema, que las futuras generaciones van a seguir aumentándolo si es que no se busca una solución. Esta no es la perfección, pero hay que detenerse a revisarla, porque en mi opinión técnica y política es un camino para entender que este tema es muy complejo y requiere, digamos, soluciones concretas y pronto, si es que no queremos que la Araucanía y la macrozona sur sigan pobres y en un conflicto que ha tenido vidas humanas también a cargo. Usted escucha a la senadora Carmen Gloria Aravena, senadora por la Araucanía, conversando con Primera Pauta. Usted dijo, hace un mes me dijeron que no votara a favor del informe, pero faltaba un mes de redacción de ese informe. Entonces esto apuntaba más allá del contenido a razones estrictamente políticas y electorales, ¿a su juicio? Así es. Sí, en mi opinión sí, y son legítimas, ¿no? Pero yo tengo un pensamiento quizás bastante poco político, en el sentido de que creo, sinceramente, que al país le hace falta, de alguna manera, algunos que tengamos que sacrificar algo para que las cosas avancen. O sea, si cada vez que hay situaciones políticas, y en los últimos 4 años han habido muchísimas, vamos a estar en contra de lo que opina el adversario, entonces el país no avanza y más bien retrocede. Entonces yo hoy día respeto la opinión del Partido Republicano, pero yo tengo que hacer lo que es correcto, y en ese contexto yo no dejo de tener principios, valores y de alguna manera tener un sector en mi corazón, pero la conciencia y el criterio me dice que era lo correcto lo que tenía que hacer. ¿Y qué pasa con respecto a los otros grupos de poder que está bien que existan y que pudieron haber conversado con usted, los mismos empresarios? La CPC decía ayer a través de su presidente que no puede ser aprobada por la falta de unanimidad de esto. ¿Qué le dijeron ellos? ¿Qué responde usted a esa línea de pensamiento que seguramente se la expresaron? No, primero no sabíamos hasta el último minuto, te digo yo, a las
1 de la mañana, 12 de la noche del día que se cerraba, supimos que no teníamos unanimidad. Nosotros trabajamos 2 años, nos hicimos amigos de alguna manera, trabajamos juntos, compartimos, peleamos y nos arreglamos en ¿Ya? términos, digamos, de pensamiento. Pero Sebastián Avellán, solo ese día, esa noche, dijo que no estaba de acuerdo. O sea, muchas veces estuve yo mucho más en desacuerdo cuando no me querían incluir la palabra terrorismo en el documento, ni tampoco, digamos, estaba dispuesta a firmar si no existía, porque para mí era muy relevante. Pero Sebastián Avellán tampoco dio argumentos ese día de por qué él no aprobaba. Nosotros nos enteramos por Él, prensa de lo ¿Ya? que él pensaba. Él dijo que el 70% de los temas eran indígenas solamente y dejaba de lado el desarrollo de la Araucanía, que eso él lo había llevado a votar en contra en 16 de 22. La verdad es que eso lo dijo en prensa, vuelvo a reiterarte, Ya, si nosotros hubiéramos sabido la opinión del antes, probablemente hubiéramos conversado con al muchos más respecto. actores. Nosotros Ya. tratamos de ser prudentes con el contenido del documento porque justamente queríamos que no se politizara y que se viera en su mérito, cuestión que evidentemente no ha sido. Entonces, hay alrededor de 4 capítulos que son capítulos vinculados a temas de víctimas y 3 capítulos destinados a temas de desarrollo económico y territorial, de los cuales a mí me tocó redactar varios. Ujú. Por lo tanto, el resto no es solo tierra, hay temas que tienen que ver con un reconocimiento de los pueblos indígenas muy simple, donde no aparece la plurinacionalidad, no es octubrista, es algo muy sencillo, que lleva más de 20 años en discusión en el Congreso con varias leyes ingresadas y que no se ha resuelto. Entonces, evidentemente, si tú vas a hacer un proyecto, una propuesta de este tipo, tenías que incorporarlo. Ujú. Ahora, no veo nada de malo que eso exista. Si reconocer que hay 10 pueblos indígenas en Chile, no veo dónde está el problema. Siendo yo una persona de derecha, tengo capacidad para entender que hay cosas que son y hay que, de Ujú. alguna manera, normarlas. Senadora, hablamos esta mañana con Carmen Gloria Aravena, senadora por la Araucanía, renunció recientemente al Partido Republicano porque fue parte de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Dos cosas. Uno, ayer la candidata Evelyn Matei y también hoy día muchas voces señalan, es titular en el Mercurio, que si no hay unanimidad en esta comisión, ¿no es cierto?, compuesta por 8 y que finalmente es aprobada por 7, es decir, hay una persona en contra, que es el líder de la Asociación de Agricultores de Victoria Mayeco. Esto no podría salir porque aquí el compromiso previo es que tenía que haber unanimidad. Pero acá hay una persona que se opone y que lo que dice cuando justifica su voto en contra es que este informe de la Comisión para la Paz hipoteca el futuro del país. Eso es lo que ha señalado Sebastián Navellán para poder finalmente sostener su voto en contra de las recomendaciones que fueron acordadas por ustedes. Entonces, uno, Lo primero sí. lo primero es que el decreto nunca pidió unanimidad, eso hay que decirlo. Y yo 2 veces planteé la posibilidad de cambiar ese acuerdo, que lo habíamos hecho un acuerdo interno, para presionarnos a nosotros de poder llegar a una buena solución. Esa es la realidad. Nunca el decreto de presidencia dijo tiene que llegar por unanimidad. Eso no es así. Si esto es una propuesta, no es una ley. Eso es muy importante aclararlo. Y segundo, el presidente verá lo que hace con este documento, que es un trabajo muy grande de mucha gente, opiniones muy variadas, que pueda servir para lo que viene. No era más que eso el propósito. Ese concepto de que tenía que ser aprobada por unanimidad, primero no estaba en la norma y segundo, esto no es una ley, es una propuesta, por lo tanto la propuesta no desaparece porque una persona vote algunos puntos en contra, es raro. Y por otro lado, es bueno que quienes escuchan sepan que esto lo supimos nosotros el día que teníamos que votar. Hasta antes, Sebastián fue construyendo la redacción de esta propuesta con nosotros. Entonces, para nosotros, tengo que ser bien honesta en lo humano y en lo intelectual incluso, cuesta entender que una persona que trabajó 500 horas con nosotros nos dé argumentos de este tipo en el último minuto. A mí me parece poco serio. Y por lo demás, la hipoteca de Chile está hoy día con una ley indígena que al paso que vamos a deber todo el país. Esa es la hipoteca real de Chile si esto no se cambia. Entonces es una irresponsabilidad, en mi opinión, estar diciendo una brutalidad de ese tipo cuando él sabe muy bien que vamos a seguir entregando tierras, porque eso dice la ley, en la medida que no la cambiemos. Usted escucha a Carmen Gloria Aravena, senadora por la Araucanía en Primera Pauta. Usted dijo no es octubrista. No es octubrista entonces, ¿qué es lo que se acusa, no? Hoy hicieron un texto octubrista. Eso es lo que redactaron y entregaron, o van a entregar el martes.
No, o sea, lejos, porque yo fui una de las líderes del rechazo en mi región, me conozco de memoria Ujú. el proceso constituyente y le puedo decir y asegurar que de octubrista no tiene nada, es un documento demasiado técnico, en mi opinión, y muy poco político, y por eso probablemente, digamos, de alguna manera se está mal usando porque no lo han leído, y la verdad es que tampoco yo tengo que reconocer, si ustedes me preguntan hace 2 años, siendo agrónomo, era estudiado, diplomado ¿Mm? y un montón de cosas, la verdad es que para mí todo esto era muy ajeno, o sea, yo tuve que estudiar 2 años la ley indígena, el contexto internacional, Ajá. el convenio de la OIT, porque ahí uno logra comprender que Chile está en un zapato chino, o sea, o cierra el capítulo y ordena la casa y cambia la ley, o esto va a ser una situación muy compleja el día de mañana que no va a ser cómo, no sé cómo se va a abordar, Mm. Ya, no sé cómo se va a y con abordar. respecto a la legitimidad, entonces, tampoco pierde legitimidad el que no exista unanimidad en la reacción, que estoy mencionando los argumentos que se han entregado, Sí, hasta aquí. no, o sea, sí, sin duda, lo ideal hubiera sido que todos hubiéramos apoyado, pero cuando tú tienes un compañero de trabajo que el día que hay que votar, después de 2 años, recién te dice que no está de acuerdo y te dice que es ilegítimo, o sea, que ni siquiera te explica, porque lo estamos sabiendo por prensa, lo que Sebastián piensa. Si esto está grabado en una sesión online que se hizo por Zoom con un ministro de Fe, en donde cada uno de nosotros va votando punto por punto, y Por eso, Sebastián solo dice que no está de acuerdo, ya, no responde a nos otras dice el cosas por qué. entonces, ¿no? Presiones Claro, políticas, contexto sin duda. político, ¿sí? Totalmente, y es legítimo, pero yo no lo comparto porque yo, de alguna manera, y sin hacerme la víctima, porque estoy muy convencida de lo que estoy haciendo, yo renuncié a la posibilidad de ser reelecta porque creo que el país es más importante y mi región que una candidatura. Mm. Senadora Carmen Gloria Aravena, pero no solamente uno de los integrantes de la comisión el que marca la diferencia con el resultado, sino que también son los gremios. Le decía a mi compañero acá Gerardo Gómez que la CPC decía que no se había logrado el objetivo de consolidar una solución a largo plazo y por lo tanto que el informe no podría ser aprobado. Entonces también hay una reacción desde ya de los gremios. Sí, Usted dice, y bueno, que yo no hemos entregado el informe todavía formalmente, pero ¿qué opina de eso? Yo lo encuentro lamentable porque la verdad de las cosas es que la región de la Araucanía tiene 20 años más o menos de retroceso económico respecto al resto de Chile. La Ujú. CPC sabe que de no haber paz en la Araucanía jamás vamos a tener desarrollo económico y la pobreza va a alcanzar los índices más altos de Chile como siempre ha sido. Entonces, de alguna manera, dar una opinión sin haber leído el texto está Ujú. en armonización, el texto no está terminado. El texto solo se le va a entregar al presidente el día martes. Entonces, si el país está tomando decisiones en función de las declaraciones de una persona que votó en contra y de algunos parlamentarios como la Gloria Navellán, que transmite algo que no conoce y además desconoce en términos técnicos, la verdad es que estamos bien complicados. Ujú. Es que ellos centran la crítica en el tema de la unanimidad y con eso ya le quita la legitimidad. Y eso a mí me ha llamado la atención. Lo encuentro absurdo. Es como que la ley que presenté de usurpación la votó en contra del Partido Comunista y por eso dejé de ser legítima. O sea, es absurdo. O sea, Y la ley de usurpación se está aplicando con votos en contra del Partido Comunista, incluso con amenazas de haberla llevado al TC. Y hoy día la ujú. ley está ayudando a mucha Mm. gente. Entonces, yo pediría a la ciudadanía y sobre todo a los actores políticos importantes que tomen en serio esto, porque a mí lo que me pasa como persona que vive en la Ujú. Araucanía es que es molesto que las personas opinen de algo que no conocen y que ni siquiera se den el tiempo de analizarlo Mm. técnicamente, ¿O cree que porque no? significa que la Araucanía no les importa nada y que da lo mismo, porque solamente, digamos, se vienen a buscar votos cada 4 años a la región, pero el resto del tiempo da lo mismo que nosotros tengamos que vivir en un estado de excepción durante casi 3 años. Ujú. Ahora, también Evelyn Matei hacía ayer un punto, un video, la veía en Ujú. redes sociales, haciendo el punto justamente que esta falta de unanimidad, que dice que se votó también fuera de plazo, que tenían hasta un horario para votar y que habían seguido de largo en la redacción. Le quitaba esta, no sé si la palabra se llama legitimidad, pero que esta unanimidad finalmente hace retroceder o cuestionar este acuerdo. Entonces, es importante el punto que usted hace, Carmen Gloria Aravena, porque estuvo ahí representante como senadora de la Araucanía, en un trabajo que usted dice que fue muy largo y serio. Entonces, ¿dónde queda ese trabajo y qué pasa si finalmente esto termina politizado, que pareciera ser que es el camino que empieza a tomar?
El camino que empieza a tomar es evidente, lo encuentro de una irresponsabilidad tremenda de parte de los actores políticos, y si cada uno de los candidatos a presidente va a dar opiniones antes de tiempo de un documento que tiene un trabajo de 2 años, que en realidad yo no puedo decir que es para genios, pero sí hay que entender algo, el contexto. La Araucanía no tiene ningún futuro de solución en ninguno de los ámbitos que hoy día tiene grandes problemas. Entonces, es lamentable porque de alguna manera yo no puedo entender que por el hecho de que hayamos votado a las 11:30 de la noche esto sea ilegítimo, es absurdo. O sea, no puedo creer que ese sea el argumento para quitarle legitimidad a un documento, que además es solo una propuesta. Yo, contarle así entre nos, que a mí se me atrasó el vuelo 3 horas. Entonces, por un tema que no es propio mío, y la Moneda tuvo que esperar hasta que yo llegara a mi casa, que manejé corriendo del aeropuerto para poder llegar a votar, y todos me esperaron a mí. Entonces, si eso, digamos, es causal de que el documento no lo leo y me es ilegítimo porque se votó un minuto tarde, la verdad es que es como buscar una excusa demasiado burda, en mi opinión, y básica, para por lo menos dar una... Yo no tengo problema en que haya miles de críticas, pero sobre el contenido, no sobre si se votó un minuto o un minuto más temprano o un minuto más tarde. Y con respecto a la propuesta que allí se entrega, ¿usted siente que podría entregar soluciones a largo plazo y lograr el objetivo final, ¿no? Que es que se solucionen los problemas en la macrozona sur? Sí, porque de alguna manera, si yo te comentaba que con el ritmo que vamos a solucionar este problema en 100 años, y nosotros estamos proponiendo que se termine en 15, y por otro lado que las víctimas de violencia no sientan que el Estado las abandonó a través de una ley que es bastante parecida a la ley que hoy día tiene España en el País Vasco respecto al tema del terrorismo y la violencia de víctimas, yo creo que sí, yo creo que es un tema interesante de analizar, de trabajar. Obviamente esto tendría que ir a proyectos de ley que tienen que pasar por el Congreso. Hay temas más administrativos, por ejemplo, darles a entender que hoy día toda la base de tierras no está digitalizada, está todo en papeles. O sea, hoy día nosotros también proponemos que todo esto sea digital, que hoy día haya una estructura moderna que permita entender cuáles son las tierras indígenas de Chile. Además se permite arrendar, cosa que los mapuches no pueden, y hoy día se podría arrendar hasta 25 años y retomar otro arriendo y poder dedicar esas tierras a alianzas productivas tan importantes para la seguridad alimentaria del país y para la producción de Chile. Entonces, yo de verdad es que a mí voy a ser bien franca, a mí me molesta la liviandad del análisis político que se está haciendo. No me molesta la disidencia, no me molesta que piensen distinto, pero pensar distinto implica darse el tiempo de leer, de analizar y después opinar. Ahora, y lo último, quizás, senadora, para liberarle y agradecerle esta conversación acá en Primera Pauta, Carmen Gloria Aravena. Evelyn Matei decía ayer que es absolutamente imposible que haya ningún tipo de entendimiento si no hay un reconocimiento explícito de que ha habido terrorismo, de que ha habido víctimas a las cuales se les tiene que hacer algún tipo de reparación, pero por sobre todo, decía Evelyn Matei, de que tiene que haber un acuerdo absoluto entre todos de que no más terrorismo, que esa sería una piedra importante, angular. No hay ninguna piedra, porque en estricto rigor hay 3 capítulos destinados al terrorismo, a la violencia y a la compensación de estas víctimas y a la reparación. Nosotros presentamos un proyecto de ley de alrededor de 30 páginas, un proyecto que fue revisado por la SECPRES, por el Ministerio del Interior, y que además, como le digo, está hecho con mucha precisión, y hoy día eso se toma en cuenta. Bien. Fui yo la autora de ese proyecto con mis abogados, y además soy yo la que insistí en que yo no firmaba si no estaban estos 3 capítulos de terrorismo. Entonces, por eso le digo, opinar sin leer es el peor camino. Bueno, con esto me despido. Usted asumió el costo que se queda sin reelección. Usted no va a ser senadora nuevamente por la región, es muy difícil, ¿no? Asumió ese precio. Yo no hay ninguna posibilidad. Yo hice 24 proyectos de ley que son leyes de la República hoy día, 200 proyectos de ley en mis 7 años senadora. Ha sido una experiencia preciosa, con cosas buenas y malas, pero no se termina ni empieza la vida con el Parlamento. Hay mucho que hacer por este país, así que la verdad es que yo estoy muy tranquila con mi conciencia y lamento muchísimo que tanto trabajo hoy día esté usado para hacer ruido en las campañas. Gracias, senadora, ha sido muy amable. Carmen Gloria Aravena, senadora por la Araucanía. Muchas gracias. Es interesante haber profundizado
en la renuncia, en las consecuencias políticas, en las opiniones que están dando, que la senadora que trabajó tanto tiempo ahí dice, son opiniones livianas, nadie ha leído el informe. Y hay un punto de por medio. Sí. Ella no gana nada, ella pierde todo. Ella pierde porque todo. queda fuera del Parlamento. Son las 7 de la mañana con 32 minutos con Queen.